Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es ángulos compuestos. Ángulos compuestos. Se denominan ángulos compuestos a aquellos ángulos relacionados por la suma o diferencia. Básicamente se utiliza para calcular razones trigonométricas de ángulos desconocidos, a partir de ángulos cuyas razones trigonométricas sean conocidas. Entre los ángulos compuestos tenemos el seno de la suma y diferencia de dos ángulos. Entonces yo tendría acá el seno de alfa más beta. En este caso está sumándose dos ángulos. Esto va a ser igual a seno de alfa por el coseno de beta. Y esto va a ser más coseno de alfa por el seno de beta. En este caso, si acá los ángulos están sumando, este producto también va a sumar. Cuando tengo la diferencia, tendría seno de alfa menos beta. En este caso, esto va a ser igual a seno de alfa por el coseno de beta. Y esto va a restarse porque acá los ángulos se restan, esto acá también va a restarse. Entonces sería coseno de alfa por el seno de beta. Veamos un ejemplo. Tenemos el seno de 16 grados. Esto vamos a desarrollar. Yo puedo observar que 16 grados pues, está formado por 53 menos 37. 53 menos 37 grados va a salir 16. Entonces el seno de 16 grados se va a convertir en seno de 53 grados menos 37 grados. Entonces aplicaría en este caso el seno de la diferencia de dos ángulos. Entonces yo voy a decir que seno de 16 grados va a ser igual a seno de 53 multiplicado por el coseno de 37. Como está restando, acá también se va a restar. Ahora el seno se tomó 53, ahora le toca el coseno. Sería coseno de 53 por el seno de 37 grados. Entonces yo tendría que seno de 16 grados va a ser igual. Seno de 53 es 4 quintos. Coseno de 37 también es 4 quintos. Todo esto menos coseno de 53 es 3 quintos y seno de 37 también es 3 quintos. Entonces, operando tendría que seno de 16 grados va a ser igual a 4 quintos por 4 quintos es 16 sobre 25. Y 3 quintos por 3 quintos sería 9 sobre 25. La resta entre estas dos fracciones va a ser igual a 7 sobre 25. Entonces yo voy a decir que el seno de 16 grados va a ser igual a 7 sobre 25. Vamos a ver el coseno de la suma y diferencia de dos ángulos. En este caso tengo coseno de alfa más beta. El coseno de la suma de ángulos va a ser igual a coseno de alfa por coseno de beta. Si acá está sumando, acá se va a colocar signo cambiado, se va a restar. Entonces yo tendría coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta. De la misma forma, si tengo coseno de diferencia de ángulos, coseno de alfa menos beta, esto va a ser igual a coseno de alfa por coseno de beta. Si acá está restando, acá va a sumar. Entonces sería más seno de alfa por el seno de beta. Veamos acá un ejemplo. Tengo el coseno de 15 grados. Eso puede ser igual a coseno, en este caso 15 grados se puede representar por 45 menos 30. Entonces tendría que hallar coseno de 45 menos 30. Entonces coseno de 15 grados va a ser igual. Aplico el coseno de diferencia de ángulos. Sería coseno de 45 por coseno de 30. Si acá es menos, acá se va a colocar más. Sería seno de 45 por el seno de 30 grados. Entonces desarrollando tendría que el coseno de 15 va a ser igual al coseno de 45 raíz cuadrada de 2 sobre 2, coseno de 30 raíz cuadrada de 3 sobre 2, más seno de 45 raíz cuadrada de 2 sobre 2 y seno de 30 un medio. Operando tendría que coseno de 15 va a ser igual a raíz cuadrada de 6 sobre 4 más raíz cuadrada de 2 sobre 4. Haciendo la suma tendría que el coseno de 15 grados va a ser igual a raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2, todo eso sobre 4. Vamos a ver la tangente de la suma y diferencia de dos ángulos. En este caso tengo tangente de alfa más beta. Esto va a ser igual a la suma de las tangentes, tangente de alfa más tangente beta. Todo esto sobre 1 menos tangente alfa por tangente beta. En este caso, si acá está sumando, acá también va a sumar. Y en la parte del denominador cambia signo. Acá se resta. Entonces, de la misma forma, cuando tengo tangente de alfa menos beta. En este caso, yo tendría tangente de alfa menos beta, eso va a ser igual a la resta de tangentes. Tangente de alfa menos tangente beta. Todo esto sobre 1, en este caso más. Si acá es menos, acá va a ser más. Sería 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Entonces, esto se cumple para la suma o para la tangente de suma de ángulos o diferencia de ángulos.
Vamos a ver un ejemplo. Tengo tangente de 8 grados y esto lo puedo representar como tangente de 53 menos 45. 53 menos 45 es igual a 8 grados. Entonces voy a hacer la tangente de diferencia de ángulo. Tendría tangente de 8 grados va a ser igual a tangente de 53 menos tangente de 45 sobre 1 más la multiplicación de ambas tangentes. Tangente de 53 por tangente de 45. Entonces, la tangente de 8 grados va a ser igual a tangente de 53, 4 tercios, menos tangente de 45 va a ser 1. Todo esto sobre 1 más, se recuerda, si acá es menos, abajo va a ser más, cambia de signo. Sería la multiplicación de los valores, 4 tercios por 1. Entonces yo tendría acá 4 tercios menos 1, sería 4 menos 3 sobre 3. En la parte del denominador sería 3 por 1 más 4, todo esto sobre 3. Obteniendo 4 menos 3, 1. Con el denominador 3, 1 tercio. Y aparte de abajo tendría 3 más 4, 7 tercios. Aplicando extremos y medios, o simplemente simplifico el número 3, me quedaría 1 sobre 7. Entonces la tangente de 8 grados va a ser igual a un séptimo. Vamos a ver algunas identidades auxiliares. En este caso yo tengo el seno de alfa más beta multiplicado por el seno de alfa menos beta. Cuando tengo esta forma, eso va a ser igual a seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de beta. O también puedo mencionar que coseno al cuadrado de beta menos coseno al cuadrado de alfa. De la misma forma, cuando tengo coseno de alfa más beta por coseno de alfa menos beta. Si yo tengo el producto de cosenos donde uno es la suma de ángulos y el otro es la diferencia de ángulos, eso va a ser igual a coseno del cuadrado de beta menos seno al cuadrado de alfa. O también puedo decir que es coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de beta. También si tengo suma de tangentes, tangente de alfa más menos tangente de beta. Se puede sumarse o puede restar. Esto va a ser igual a seno de A de alfa más beta o alfa menos beta. Depende del signo. Si acá es más, se va a colocar acá más. Si acá es menos, acá se coloca menos. Todo esto sobre el coseno de alfa por el coseno de beta. Si tengo 1 más menos tangente de alfa por tangente de beta, eso va a ser igual a coseno de alfa menos más beta. En el presente, si acá el signo es más, acá va a ser el signo menos. Y si es menos, acá cambia de signo a más. Entonces tendría coseno de alfa menos más, todo esto sobre coseno de alfa por coseno de beta. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, a mí me dicen para hallar senos de 5x. Ese seno de 5x lo puedo convertir en suma de ángulos. En este caso, el seno de 3x más 2x. 3x más 2x, 5x. Entonces, aplicando el seno de suma de ángulos, tendría que el seno de 5x va a ser igual a seno de 3x por coseno de 2x. Como está sumando, sería más. Ahora tocaría coseno de 3x por el seno de 2x. Entonces, lo que voy a hacer aquí también sería otra forma de representar el seno de 5x. Por ejemplo, el seno de 5x lo puedo representar también como seno de 6x menos x. Entonces aplicaría también el seno de diferencia de ángulos. En este caso sería seno de 5x va a ser igual seno de 6x por el coseno de x. Como acá es menos, acá también va a ser menos. Sería coseno de 6x por el seno de x. Entonces, tener presente que un ángulo se puede representar como una suma de ángulos o diferencia de ángulos. Veamos acá el coseno de 4 beta. Esto se puede representar como coseno de 3 beta más beta. Entonces aplicaría mi fórmula. Coseno de 4 beta va a ser igual a coseno de 3 beta por el coseno de beta. Si acá está sumando, acá va a restar. Y sería seno de 3 beta por el seno de beta. También tengo acá otro ejemplo. Coseno de 15 grados. Esto se puede representar como coseno de 45 menos 30. Entonces coseno de 15 grados va a ser igual coseno de 45 por coseno de 30. Si acá es menos, acá va a ser más. Sería seno de 45 por el seno de 30. Entonces hacemos el desarrollo y obtendría el valor de coseno de 15 grados. De la misma forma con la tangente 3 alfa. Se lo puedo representar con una suma de ángulo. Tangente de 2 alfa más alfa. Entonces tangente de 3 alfa va a ser igual tangente de 2 alfa más tangente alfa. Todo esto sobre 1 menos, recuerda si acá es más, acá cambia de signo, menos. Tangente de 2 alfa por tangente de alfa. Por ejemplo, acá tengo tangente de 8 grados. Lo puedo representar como una resta de ángulos. Tangente de 45 menos 37. Entonces, tangente de 8 grados va a ser igual tangente de 45 menos tangente de 37. Si acá es menos, acá abajo será más.
Sería 1 más tangente de 45 por tangente de 37 grados. Veamos aquí una propiedad. Si yo tengo un valor de k que es igual a multiplicado por seno de x más o menos valor b multiplicado por coseno de x. Entonces, cuando yo tengo esta forma, yo puedo hallar el valor de k. Puede ser un valor máximo o puede ser un valor mínimo. ¿De qué depende eso? Simplemente le sacarías la raíz cuadrada a los valores que están acompañando o multiplicando al seno y coseno. En este caso le sacarías la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Si quieres hallar el valor de k máximo, sería el valor positivo. Pero si quieres hallar el valor de k que sea mínimo, simplemente le agregas menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, yo podría decir que si tengo que y es igual a por el seno de x más menos b coseno de x, entonces yo tengo que el valor de y va a variar en una desigualdad. Va a ser mayor o igual a menos raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y a su vez y va a ser menor o igual raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Veamos acá algunos ejemplos. Tengo que e es igual a 3 por el seno de x más 4 coseno de x. Voy a hallar el máximo valor de e y el mínimo valor de e. Para hallar el máximo valor de e, eso va a ser igual raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Desarrollando esto obtengo el valor de 5. Entonces el valor de la expresión e máxima va a ser 5. Entonces, si yo quiero hallar el valor de la expresión e mínimo, eso va a ser igual a menos raíz cuadrada, en este caso de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, obteniendo el valor de menos 5. Entonces el valor mínimo de la expresión e va a ser igual a menos 5. Tengo una expresión q, que es igual a raíz cuadrada de 2 por seno de x menos raíz cuadrada de 7 por coseno de x. Voy a hallar el valor máximo de q y el valor mínimo de q. Entonces el valor máximo de q va a ser igual a raíz cuadrada de raíz cuadrada de 2 al cuadrado más raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Desarrollando esto obtendría el valor de 3. Y si quiero hallar el valor mínimo de q, eso va a ser igual a menos, se le agrega el menos, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Desarrollando esto obtendría el valor de menos 3. Entonces, q máximo va a ser el valor de 3, positivo. Y q mínimo va a ser el valor de menos 3, o sea, un valor negativo. No importa si están sumando el seno con el coseno, si están restándose o si está sumando. Siempre se aplica la misma forma. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 169, la 1, la 2, la 3 y la 4. De la página 68, la número 5, aquel que tiene el gráfico de un rectángulo. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice calcular y me dan seno de 29 grados. Entonces vamos a desarrollar eso. Me piden hallar el valor del seno de 29 grados. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar ángulos compuestos. Yo puedo decir que 29 grados va a ser igual a 45 grados menos 16 grados. Entonces, 45 menos 16 sale 29. Entonces, yo podría decir que seno de 29 grados, eso va a ser igual a decir seno de 45 grados menos 16 grados. Entonces acá yo tengo el seno de una diferencia de ángulos. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Entonces yo tendría aquí, aplicando la fórmula de ángulos compuestos, yo tendría acá el seno de una diferencia de ángulos, eso va a ser el seno de 45 grados, todo eso multiplicado por el coseno de 16 grados. Como es que se está restando, acá va a ser menos. Ahora va a ser el coseno de 45 grados, eso multiplicando por el seno ahora de 16 grados. Entonces, vamos a desarrollar esto. Nosotros sabemos que el seno de 45 es las razones trigonométricas de ángulo notable. Seno de 45 grados, eso va a ser igual a raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 2, multiplicado por coseno de 16. El coseno de 16 grados. 16 grados proviene de un ángulo notable, que es 16,74. La relación de lados 25, 24 y 7. Entonces yo puedo decir que el coseno de 16 va a ser igual a 24
sobre 25. Todo esto menos coseno de 45, eso es conocido, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y el seno de 16 grados, eso va a ser 7 sobre 25. Entonces vamos a desarrollar ahora eso. Entonces, tenemos aquí, tengo 24 por raíz cuadrada de 2, sería 24 raíz cuadrada de 2. Todo esto sobre 2 por 25 viene a ser 50. Menos 7 por raíz cuadrada de 2 sería 7 raíz cuadrada de 2. Todo esto sobre 2 por 25, eso es 50. Observo que es resta de fracciones homogéneas. Coloco un solo denominador que va a ser 50. Tendría 24 raíz cuadrada de 2 menos 7 raíz cuadrada de 2. Haciendo la resta tendría 24 menos 7, eso es igual a 17 por raíz cuadrada de 2. Todo esto sobre 50. Entonces, el seno de 29 grados va a ser igual a 17 raíz cuadrada de 2 sobre 50. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si coseno de x menos 45 es igual a 3 raíz cuadrada de 2 sobre 4, me piden hallar e, que es igual a seno de x más coseno de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Acá tengo un coseno de diferencia de ángulos. Entonces lo que vamos a aplicar es la fórmula de ángulos compuestos. En este caso para un coseno de diferencia de ángulos. Debemos recordar que el coseno de la diferencia de dos ángulos, en este caso puede ser alfa menos beta, eso va a ser igual al coseno del ángulo alfa multiplicado por el coseno del ángulo beta. Si acá es menos, acá va a ser más. Y eso va a ser por el seno del ángulo alfa multiplicado por el seno del ángulo beta. Esta fórmula vamos a aplicar aquí. Entonces, reemplazando tendría el coseno de x menos 45, eso va a ser igual al coseno, recuerda que es el coseno de diferencia de ángulos. Sería coseno de x multiplicado por el coseno de 45. En este caso, como es menos, ahora va a ser más. Entonces sería seno de x multiplicado por el seno de 45. Y eso me dicen que es igual a 3 raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 4. Ahora, nosotros sabemos el coseno de 45 y el seno de 45. El coseno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces yo tendría acá coseno de x multiplicado raíz cuadrada de 2 sobre 2 más el seno de x va a multiplicarse por el seno de 45, que eso es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y eso es igual a 3 raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 4. Acá observamos que ambos tienen raíz cuadrada de 2 sobre 2. Factorizo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, factorizando, ¿qué me quedaría? Me quedaría coseno de x más, todo eso factorizo raíz cuadrada de 2 sobre 2, me quedaría seno de x. Entonces, eso va a ser igual a 3 raíz cuadrada de 2 sobre 4. Observamos aquí, en ambos extremos hay raíz cuadrada de 2. Entonces, se simplifica. Observamos que en ambos extremos hay 2 y 4. Si este 2 pasa a multiplicar, simplificaría con el 4. Entonces, de una vez lo simplifico mitad y mitad, me quedaría 2. Entonces, yo tendría coseno de x más seno de x o seno de x más coseno de x. Entonces, yo tendría acá seno de x más coseno de x. Esto va a ser igual a 3 sobre 2. Entonces, como a mí me piden la expresión e, que es seno de x más coseno de x, yo puedo decir que seno de x más coseno de x, que viene a ser la expresión e, va a ser igual a 3 medios. Recordar que esto era la expresión e. Entonces, a mí me pedían hallar la expresión e, entonces eso va a ser igual a 3 medios. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, si seno de teta más coseno de teta es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 4, me piden calcular el valor de e, que es igual a 16 por seno de teta más 45. Yo observo aquí que tengo el seno de la suma de ángulos. Entonces vamos a aplicar nuestra fórmula. Debemos recordar que si yo tengo el seno de la suma de dos ángulos, en este caso alfa más beta, esto va a ser igual. Sería igual primero al seno de alfa
multiplicado por el coseno de beta. Como acá es más, acá también va a ser más. Y sería coseno, en este caso de alfa, multiplicado por el seno, en este caso ahora de beta. Eso es lo que vamos a aplicar aquí en el seno de suma de ángulos. Entonces, voy a tener la expresión E que va a ser igual a 16 por seno de teta más 45. Vamos a aplicar mi fórmula. Sería seno del ángulo teta multiplicado por el coseno de 45. Más, ahora voy a tocar coseno de teta, coseno del ángulo teta por el seno del ángulo de 45. Tener presente que todo esto va a estar entre paréntesis, porque todo esto multiplica 16. Entonces yo tendría que E va a ser igual a 16, todo eso por. Yo tengo acá el seno de teta multiplicado. Coseno de 45 es conocido. Coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2, más coseno de teta por seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Como ambos tienen, en esta suma, ambos tienen raíz cuadrada de 2 sobre 2, voy a factorizar eso. Yo tendría que E va a ser igual a 16 por, factorizando, saldría raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces me quedaría mi seno de teta más coseno de teta. Ahora, yo tengo esto de dato. ¿Cuánto vale? Raíz cuadrada de 2 sobre 4. Entonces vamos a reemplazar. Entonces yo tendría aquí que E va a ser igual. Tengo 16 por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Lo que puedo hacer aquí, mitad y mitad, me quedaría 8. Entonces me quedaría 8 por raíz cuadrada de 2. Todo eso multiplicado por seno de teta más coseno de teta, que vale raíz cuadrada de 2 sobre 4. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar. Tengo que E es igual 8 entre 4, simplificando, cuarta 1, cuarta 2. Me quedaría entonces 2. Y tendría raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, eso también sale 2. Entonces la expresión E va a ser igual a 2 por 2, eso es igual a 4. Entonces, a mí me pedían hallar la expresión E, entonces la expresión E va a ser igual a 4. A ver, del ejercicio número 3 tenemos una segunda forma de desarrollo. Veamos la segunda forma. En este caso tenemos el mismo ejercicio, piden hallar la expresión E que es 16 por seno de teta más 45. Me dan de dato que seno de teta más coseno de teta es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 4. Ahora, cuando nosotros tenemos una suma de un seno y un coseno del mismo ángulo, lo que se va a hacer aquí es agregar un valor a toda la expresión. En este caso tenemos que también recordar algo. Yo puedo decir que el seno de 45 grados va a ser igual al coseno de 45 grados. Y esto también es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es trabajar con el valor de raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué voy a agregarle eso? Para trabajar tanto con el seno y el coseno de 45. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar a esta expresión por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces yo tendría acá raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso se va a multiplicar al seno de teta más coseno de teta. Y esto va a ser igual, también se multiplica aquí. Sería raíz cuadrada de 2 sobre 4. Lo voy a multiplicar con raíz cuadrada de 2 sobre 4. Recuerda, raíz cuadrada de 2 sobre 4 lo voy a multiplicar con raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Por qué lo multiplico? Para que no afecte la expresión. Porque recuerda, si esto pasa a dividir, se simplificaría y se mantendría la igualdad. Entonces, yo tendría aquí raíz cuadrada de 2 sobre 2 por el seno de teta. Entonces tendría raíz cuadrada de 2 sobre 2 por el seno de teta. Más raíz cuadrada de 2 sobre 2 por el coseno de teta. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, eso es 2. Y abajo tendría 4 por 2, 8. 2 sobre 8 sería un cuarto. Entonces, acá yo tengo raíz cuadrada de 2 sobre 2 por el seno de teta más raíz cuadrada de 2 sobre 2 por el coseno de teta, eso es igual a un cuarto. Tener presente algo aquí. Yo este raíz cuadrada de 2 sobre 2, este valor, lo puedo trabajar como si fuera seno de 45 o
coseno de 45. Tener presente eso, lo puedo trabajar, esto puedo convertir en seno de 45 o coseno de 45, dependiendo de cómo yo quiero trabajar. Si acá yo coloco coseno y acá coloco seno, entonces estaría haciendo el seno de la suma de dos ángulos. Pero si acá coloco coseno y acá coloco seno, estaría trabajando con el coseno de una diferencia de ángulos. En este caso, yo voy a trabajar con el seno, porque acá me dan seno de teta más 45. Entonces, este va a ser coseno y este va a ser seno. Entonces, yo el raíz cuadrada de 2 sobre 2 lo voy a convertir como coseno de 45. Entonces, yo voy a colocar aquí coseno de 45 grados. Y eso va a ser multiplicando por el seno de teta. Más, la misma idea, raíz cuadrada de 2 sobre 2 lo voy a colocar, pues lo voy a reemplazar por el seno de 45. Y eso se va a multiplicar por el coseno de teta. Y esto es igual a un cuarto. Ahora, mira acá, observamos aquí. Tengo seno de 45 por coseno de teta, más coseno de 45 por el seno de teta. Esto proviene de un seno de suma de ángulos. Esto proviene del seno de la suma de dos ángulos. ¿Qué ángulos se van a sumar? El teta con el 45. Entonces, yo voy a decir que todo esto proviene del seno, es el seno de suma de ángulos. En este caso, los ángulos que van a sumar va a ser teta y 45. Entonces sería teta más 45. Y esto va a ser igual a un cuarto. Ahora, a mí me pedían hallar la expresión x es igual a 16 por el seno de teta más 45. Pero yo ya tengo el valor de seno de teta más 45. Entonces, nos piden la expresión e que es igual a 16 por el seno de teta más 45. Entonces lo que voy a hacer es ahora reemplazar, sería 16 por seno de teta más 45, yo sé que vale un cuarto. Entonces ya puedo hallar el valor de la expresión e, sería 16 entre 4, eso es igual a 4. Entonces yo tengo el valor de la expresión e, que ya lo habíamos hallado anteriormente. Esto es porque aquí al seno de teta le agregué coseno y al coseno le agregué seno. Si aquí le hubiera agregado seno, acá sería seno de 45 por seno de teta. Y acá habría sido coseno de 45 por coseno de teta. Y aquí ya vendría a ser coseno de la diferencia de teta y 45. Esto vemos el criterio que vamos a usar de acuerdo a que nos pida el ejercicio. Como nos pidió seno, por eso hay que multiplicar el seno por el coseno y el coseno por el seno. Si nos hubiera pedido coseno, aquí al seno le hubiera multiplicado también el seno. Y aquí al coseno le hubiera multiplicado por coseno para obtener el valor de coseno. Entonces, tener presente este segundo desarrollo para ejercicios de la forma seno de teta más coseno de teta. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcula y me da la expresión e que es igual a coseno de 80 más coseno de 20, todo eso elevado al cuadrado, más seno de 80 más seno de 20, también elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar esto. Observo que aquí tengo dos valores que está elevado al cuadrado, entonces aplico binomio al cuadrado. La misma idea acá. Tengo dos valores que están sumándose y lo estoy elevando al cuadrado, binomio al cuadrado. Entonces vamos a aplicar nuestro producto notable. Coseno de 80 más coseno de 20 elevado al cuadrado sería el primer valor, coseno elevado al cuadrado. Coseno al cuadrado de 80. Más dos veces la multiplicación de ambos valores, que vendría a ser coseno de 80 por coseno de 20 grados. Y esto le voy a agregar más, coseno de 20 al cuadrado vendría a ser coseno al cuadrado de 20 grados. Todo esto más, igual acá tengo binomio suma al cuadrado, entonces tendría seno de 80 elevado al cuadrado, sería seno al cuadrado de 80. Todo esto más, dos veces la multiplicación de ambos valores, seno de 80 por seno de 20. Sería seno de 80 por seno de 20 grados. Todo esto más, seno de 20 elevado al cuadrado, sería seno al cuadrado de 20. Entonces ya tengo todo el desarrollo aquí. Ahora, observemos algo. Yo observo aquí un coseno al cuadrado de 80 y acá también tengo un seno al cuadrado de 80.
De la misma forma, acá tengo coseno al cuadrado de 20 y acá tengo un seno al cuadrado de 20. Entonces lo que voy a hacer es juntar eso. Yo tendría acá que e va a ser igual seno al cuadrado de 80 más coseno al cuadrado de 80. Entonces yo tendría acá coseno al cuadrado de 80 más seno al cuadrado de 80. Todo esto más la misma idea, coseno al cuadrado de 20 más seno al cuadrado de 20. Entonces yo tendría acá coseno al cuadrado de 20 más seno al cuadrado de 20. Y acá tendría más. Acá tengo 2 coseno de 80 por coseno de 20. Entonces yo tendría acá 2 por el coseno 80 al cuadrado por coseno de 20. 2 por coseno de 80 por coseno de 20. Más 2 veces el seno de 80 por el seno de 20 grados. Entonces, seno al cuadrado de 80 más coseno al cuadrado de 80 tienen el mismo ángulo, identidades pitagóricas. La misma idea acá, seno al cuadrado de 20 más coseno al cuadrado de 20, identidades pitagóricas. Eso es igual a 1. Acá también va a ser igual a 1. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual a 1 más 1. Recuerda que todo esto vale 1 y esto también vale 1. 1 más 1 sería 2 más. Tengo acá 2 coseno de 80 por coseno de 20 más 2 por seno de 80 por seno de 20. Como ambos aquí tienen 2, factorizo ese 2. Entonces tendría 2 y eso va a ser multiplicado por. Al factorizar aquí a ambos el 2 me quedaría coseno de 80 por coseno de 20. Coseno de 80 por el coseno de 20 grados. Más, acá también factorizo el 2, me quedaría seno de 80 por seno de 20. Seno de 80 por el seno de 20. Ahora, observemos aquí. Acá tengo coseno, multiplicación de cosenos más la multiplicación de senos. Entonces, esto proviene de la fórmula de ángulo compuesto. En este caso, acá tengo coseno por coseno y seno por seno. Entonces, esto proviene de un coseno. Entonces, acá va a ser igual a e, va a ser igual a 2 más 2. Todo esto proviene de un coseno. En este caso, coseno, vamos a ver si es de suma o de diferencia de ángulo. Como acá es más, entonces va a ser un coseno de diferencia de ángulos. ¿Cuáles van a ser esos ángulos? 80 y 20. Entonces sería coseno de 80 menos 20. Entonces, cuando yo tengo coseno de 80 menos 20, se desarrolla en esta forma. Coseno de 80 por coseno de 20, si acá es menos, ahora es más, seno de 80 y seno de 20. Entonces, todo esto proviene de un coseno de diferencia de ángulo. Entonces, yo tendría acá que e va a ser igual a 2 más 2 multiplicado por el coseno de 80 menos 20, eso es igual a 60. Entonces, yo tengo que la expresión e va a ser igual a 2 más 2. Coseno de 60, eso es igual a 1/2. Entonces yo observo acá, 2 por 1/2 se eliminan, me quedaría 1. Entonces yo tendría que la expresión e va a ser igual a 2 más 2 por 1/2 es igual a 1. Y esto va a ser igual a 2 más 1, 3. Entonces la expresión e va a ser igual a 3. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, simplifica y me da la expresión m que es igual a tangente de 2 grados sobre tangente 46 menos tangente 44. Vamos a desarrollar eso. Observo aquí que 46 y 44, si yo resto esos dos ángulos, obtengo 2. Entonces yo puedo decir aquí que 2 grados va a ser igual a restar 46 menos 44 grados. Entonces, si yo lo agrego aquí, o yo quiero hallar la tangente de 2 grados, es igual a decir eso, tangente de 46 menos 44. Entonces, yo voy a decir que la tangente de 2 grados que lo tengo aquí va a ser igual a tangente 46 menos 44. Aplicando la tangente de diferencia de ángulos, eso va a ser igual a la tangente de 46 grados menos la tangente de 44 grados. Todo esto sobre 1, si acá es menos, ahora toca más. La multiplicación de ambas tangentes, tangente 46 por tangente de 44 grados. Y esto es la tangente de 2 grados. Entonces lo que puedo hacer aquí es a la tangente de 2 grados lo voy a reemplazar por todo esto. Entonces yo digo acá reemplazando.
Entonces yo tendría que m va a ser igual, sería tangente de 2 grados, eso va a ser multiplicado por la fracción 1 sobre tangente de 46 grados menos tangente de 44 grados. Entonces, al reemplazar, tendría que m va a ser igual. Tangente de 2 grados es igual a tangente 46 menos tangente 44 grados. Todo esto sobre 1 más tangente 46 grados por tangente de 44 grados. Y esto va a ser multiplicado por 1 sobre tangente 46 grados menos tangente de 44 grados. Ahora, si observas, acá tengo tangente 46 menos tangente 44. Y aquí tengo tangente 46 menos tangente 44. Son iguales, entonces lo que voy a hacer es simplificar. Me quedaría que m va a ser igual. Acá me quedaría 1. 1 por 1 sería 1. Todo esto sobre 1 más tangente 46 por tangente de 44. Ahora tenemos que desarrollar ahora eso. Analicemos este tangente 46, que está multiplicando con tangente 44. Lo que yo puedo hacer aquí es recordar las propiedades de las razones trigonométricas complementarias. Propiedades de las razones trigonométricas complementarias. Entonces yo puedo decir que la tangente 46, por la propiedad de razones complementarias, esto lo puedo convertir a una cotangente. Pero el ángulo que le corresponde debe ser el complemento de 46, o sea, 90 menos 46. Y 90 menos 46, eso es igual a 44. Entonces, por las propiedades de las razones trigonométricas complementarias, voy a aplicar eso. Yo puedo decir que tangente 46 es igual a tangente 44. Entonces, tendría que m sería igual a 1 más. Voy a reemplazar, en vez de colocar tangente 46, voy a colocar cotangente de 44. Y eso va a estar multiplicado por la tangente de 44. Ahora observa esto. Propiedades de las razones trigonométricas recíprocas. O por identidades recíprocas, yo sé que la tangente multiplicado por la cotangente del mismo ángulo siempre sale la unidad. Entonces yo tendría aquí que m va a ser igual a 1 sobre 1 más, todo esto sale 1, porque estoy aplicando identidades recíprocas. Tangente 44 por la cotangente 44 es igual a 1. Entonces yo voy a tener que 1 sobre 1 más 1, 2. Entonces la expresión m va a ser igual a 1 medio. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, en la figura me pide hallar la tangente del ángulo θ. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo tengo acá observo que esta figura viene a ser un cuadrado porque esta medida vale 4 y también aquí vale 4. Entonces yo lo que tengo que hacer es hallar la tangente del ángulo θ. Para poder hallar la tangente de este ángulo θ, este ángulo debe estar dentro de un triángulo rectángulo. Y observamos que no pertenece a ningún triángulo rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer, como este ángulo no pertenece a un triángulo rectángulo, lo que vamos a hacer es usar otros ángulos. En este caso, para este triángulo que veo aquí, el triángulo ANB, por ejemplo, aquí le agrego el ángulo alfa. Y a este ángulo de aquí, que está también dentro del triángulo ANB, le voy a agregar el ángulo beta. Si tú puedes observar, para el triángulo ANB, por tercera propiedad de los triángulos, la suma de dos ángulos internos me sale el ángulo externo. Entonces yo puedo decir aquí que θ va a ser igual a alfa más beta. Esto es por la tercera propiedad de los triángulos. Tener presente eso. Estoy aplicando tercera propiedad de los triángulos. La suma de dos ángulos internos te sale el ángulo externo. O sea, alfa más beta es igual a θ. Ahora, como a mí me piden hallar tangente de θ, yo podría hallar en función de alfa y beta. Entonces, yo puedo decir que tangente del ángulo θ es igual a decir tangente, recuerda que θ vale alfa más beta. Entonces, tangente de θ va a ser igual a tangente de alfa más beta. Entonces, como ya tengo tangente de la suma de dos ángulos, voy a aplicar mis fórmulas para ángulos compuestos. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la tangente de alfa más la tangente de beta.
Todo esto sobre 1, si acá es más, acá le toca menos. Sería la multiplicación de ambas tangentes. Tangente de alfa por la tangente de beta. Ahora, para poder desarrollar eso necesito los valores de la tangente de alfa y la tangente beta. Entonces, el ángulo alfa y el ángulo beta tienen que pertenecer a triángulos rectángulos. Yo observo que el ángulo alfa pertenece a un triángulo rectángulo, donde tengo su cateto adyacente que vale 4 y la medida del cateto opuesto. Como todo esto vale 4, los lados de esta figura que viene a ser un cuadrado valen 4, observo que m es punto medio de los lados. Si todo vale 4 y se ha dividido en dos partes iguales, esto va a ser 2 y acá también va a ser 2. Entonces yo voy a decir aquí que la tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Tangente de alfa, cateto opuesto sobre adyacente, 2 sobre 4. Ahora vamos a hallar el valor de la tangente de beta. Observo que beta no está en un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que tener presente, para poder hallar la tangente de beta tiene que estar en un triángulo rectángulo. Ahora, si tú observas aquí, recuerda que estos lados para un cuadrado, estos dos lados son paralelos. Entonces aplicaría la z. Si este es beta, aplicando la z, este ángulo de aquí va a ser beta. Ahora sí, ya puedo observar que beta pertenece a un triángulo rectángulo. Entonces, como ya pertenece a un triángulo rectángulo, vamos a hallar la tangente de ese ángulo. Yo observo que tengo su cateto opuesto que vale 4. Me faltaría saber su cateto adyacente. Pero yo sé que la medida del lado vale 4. Pero si acá tengo 1, HC, que viene a ser el cateto adyacente a beta, va a valer 3, porque 3 más 1 vale 4. Entonces, hallando la tangente beta sería cateto opuesto que vale 4 sobre cateto adyacente que vale 3. Entonces ya tengo para reemplazar aquí. Entonces yo voy a decir aquí que la tangente de teta va a ser igual a la tangente de alfa más la tangente de beta. Todo esto sobre 1 menos tangente de alfa por la tangente de beta. Entonces, yo tengo acá que la tangente teta va a ser igual. Tangente de alfa vale 2 cuartos, entonces sería 2 cuartos más tangente beta vale 4 tercios. Todo esto sobre 1 menos tangente de alfa que vale 2 cuartos por la tangente beta que vale 4 tercios. Entonces, vamos a desarrollar eso para poder hallar la tangente de teta. Entonces, tengo tangente teta que es igual a 2 cuartos más 4 tercios sobre 1 menos 2 cuartos por 4 tercios. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo voy a tener aquí 2 cuartos más 4 tercios, suma de fracciones heterogéneas, multiplicamos en aspa. Sería 2 por 3, que va a ser 6, más 4 por 4, 16. Todo esto sobre 4 por 3, 12. Abajo tendría 1 menos. Multiplicación de fracciones sería 2 por 4, 8. Sobre 4 por 3, 12. Entonces yo tendría aquí 6 más 16 sería 22. Todo esto sobre 12. Todo esto sobre 12 pasa a multiplicar con 1 y luego resta con 8. 12 por 1, 12 menos 8, 4. Todo esto sobre 12. Multiplicando extremos y medios, esto va a ser igual. 12 por 22 o 22 por 12 sobre 4 por 12. Observamos aquí que los 12 se van a eliminar. Entonces me quedaría a mí que la tangente de teta va a ser igual a 22 sobre 4. Simplificando, mitad y mitad, me quedaría 11 sobre 2. Y si yo lo transformo a números decimales, tendría 11 entre 2, va a ser igual a 5,5. Entonces ya tengo el valor de la tangente de teta. Entonces la tangente de teta va a ser igual a 11 medios o 5,5. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, del gráfico calcula el valor de tangente de x y me dan el gráfico. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces acá yo observo una figura, tengo el ángulo x que me piden hallar su tangente. Para poder hallar la tangente de x tiene que estar en un triángulo rectángulo. Y observo que el ángulo x no está en un triángulo rectángulo. Entonces, como no está en un triángulo rectángulo, vamos a usar otros ángulos. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí el ángulo, por ejemplo, alfa. Y aquí también puedo colocar el ángulo teta. Ahora, si tú observas el triángulo ACD,
tengo la suma de ángulos internos, te va a salir un ángulo externo. Entonces yo puedo decir que x más alfa, esto es igual a el ángulo externo que vale teta. Ahora, si yo despejo x, el alfa lo paso al otro lado, tendría que x va a ser igual a teta menos alfa. Si alfa está sumando, pasa restando. Ahora, como a mí me piden hallar la tangente de x, yo puedo decir que tangente de x es igual a decir tangente, en vez de x pondría teta menos alfa. Entonces vamos a trabajar con la tangente de diferencia de ángulo. Para poder trabajar eso tengo que saber las medidas de la tangente de teta y la tangente de alfa. Para saber eso, esos ángulos tienen que estar en un triángulo rectángulo. Observo que el ángulo alfa está dentro de un triángulo rectángulo. El ángulo teta también pertenece a un triángulo rectángulo. Entonces no hay problema aquí. Entonces, ¿cuánto sería la tangente teta? El ángulo teta, que lo tengo aquí, vamos a ir a su tangente. La tangente es cateto opuesto sobre adyacente, o sea 5 sobre 4. Entonces acá va a ser 5 sobre 4. Y la tangente de alfa, que lo tengo aquí, la tangente viene a ser para todo el triángulo grande, cateto opuesto que es 5 sobre cateto adyacente, que viene a ser 4 más 3, 7. Entonces viene a ser 5 sobre 7. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces yo tengo que la tangente de x, que es igual a la tangente teta menos alfa. Entonces aplicando tangente de diferencia de ángulo sería tangente de teta menos tangente de alfa. Todo esto sobre 1 menos la multiplicación de ambos valores. Perdón, si acá es menos, acá es más. Sería la multiplicación de las tangentes, tangente teta por tangente de alfa. Entonces yo tendría aquí tangente teta, que vale 5 cuartos. Todo esto menos tangente de alfa, que vale 5 séptimos. Todo esto sobre 1 más la multiplicación de las tangentes, tangente teta, que vale 5 cuartos, multiplicado por la tangente de alfa, que vale 5 séptimos. Y esto va a ser igual. Multiplicación en aspa, porque tengo diferencia de fracciones heterogéneas. Multiplicando en aspa sería 5 por 7, 35, menos 4 por 5, 20. Todo esto sobre 4 por 7, 28. Todo esto sobre, que tendría 1 más 5 por 5, 25. Todo esto sobre 4 por 7, 28. Y esto va a ser igual. 35 menos 20, ese es igual a 15 sobre 28. Todo esto sobre 28 pasa a sumar, pasa a multiplicar con 1. Y sería 28 por 1, 28. Más 25, eso sería igual a 53. Todo esto sobre 28. Lo que puedo hacer aquí es multiplicar extremos y medios. Pero para hacerlo más rápido, yo sé que este 28 con este 28 se van a simplificar. Si tú aplicas extremos y medios, te vas a dar cuenta que 28 se simplifica. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría simplemente 15 sobre 53. Entonces, yo ya tengo el valor de la tangente de x. Recuerda que esto es igual a la tangente de x. Entonces, a mí me pedían del gráfico hallar la tangente de x. Entonces, la tangente de x va a ser igual a 15 sobre 53. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.